Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente aquí en Un Trago de Realidad y hoy le tenemos como invitado a un líder emergente del Partido Liberal Radical Auténtico, quien viene de los gremios estudiantiles y también dio sus pasos políticos por la Cámara de Diputados, siendo electo dentro de un equipo político joven y después, ya cortándose solo, para el Senado de la República fue electo por su propia lista, la lista número 100, que tuvo la fuerza política interna dentro de su partido para instalar en la Cámara de Diputados nada más y nada menos que 11 diputados y en la Cámara de Senadores 3 senadores. Él es la figura principal de este movimiento. Hoy nos acompaña el senador electo y proclamado Dionisio Amarilla. ¿Qué tal, Dionisio? ¿Cómo te va? Hola, Víctor, tanto tiempo. Buenas noches a los televidentes. En realidad arranco haciendo una aclaración. Ya en el 2018 postulé por una lista independiente, la lista 2D, cuando eso. Y bueno, y después probamos suerte a nivel país como lista 100. Y en ambas ocasiones el derrotero electoral y político nos fue positivo, situación que generó urticaria no solamente dentro del partido, sino también en los grupos hegemónicos de la República, porque vos sabés el trabajo brillante que hicimos ambos en el Senado. Muy bien. Y vamos a ir directo a los bifes. Como quien diría, te lanzo la primera pregunta, Dionisio. ¿Quién crees que tiene el poder real hoy día en el Paraguay? Mira, yo no creo que al público le resulte difícil dilucidar quién tiene el poder real en el Paraguay cuando una tapa de diario produce sentencias, inclusive, o produce cajoneo de expedientes, o produce finiquitos de expedientes, o hace que las liquidaciones de tributos vayan hacia tal cual o tal cual sentido, o inclusive haya puesto en tela de juicio. Por suerte el ministro de Hacienda no se dio la reforma tributaria en el Paraguay. Hoy el poder real lo tienen los medios, uno más que otro probablemente, pero lo están utilizando penosamente de manera muy perversa. En las salas de redacciones pareciera ser que quieren seguir cosiendo habas, que quieren seguir generando sentencias, buscan y de alguna manera lo han logrado legislar desde esa instancia, marcan la pauta inclusive en el manejo de políticas que tendrían que ser conversadas, estructuradas, articuladas, de manera tal a llegar al óptimo, ¿verdad? Más a ellos eso no les interesa porque nuestros medios, coincidamos, no son independientes, son grupos corporativos que cuidan especialmente sus empresas. Tienen bancos, tienen estaciones de servicio. Al tener bancos inciden en la política financiera, bancaria. Al tener estaciones de servicios están incidiendo de alguna u otra manera en la comercialización de un rubro estratégico como el combustible derivado de petróleo. Tienen supermercados, entonces los controles para esos grupos corporativos se suavizan. Hay conocidos casos de mercaderías que han sido encontrados en grandes depósitos que ingresaron de contrabando. Son dueños de inmobiliarias, es decir, que fijan inclusive el valor de la tierra para esos compatriotas. ¿Qué de la tierra? Del terreno, de ese terreno 12 por 30, para aquellos compatriotas que se endeudan por décadas porque no se venden esos terrenos en cuotas que se finiquitan en un quinquenio. Generalmente llevan más de una década para que se los cancele. Son dueños de financieras, ya tienen bancos y sus espejos. Otra vez están en el mundo de las agencias que se encargan
de torturar a la gente que caen en mora. Algunas de ellas administran telefónicas. O sea, estamos hablando de grupos de poderes fácticos que controlan realmente la actividad en el Paraguay. Y bueno, cuando aparecen actores que establecen, por ejemplo, topes a las tasas que se cobran en las tarjetas de crédito, montan en cólera, entran en una situación de ira y los persiguen como si fuera que el mundo se ha acabado para ellos. Se convierten en una especie de asesinos seriales. Obran de esa manera. Quienes intentan ocuparse en un espacio de defensa hacia intereses genuinos de la gente. ¿Lo ves así, Dionisio Amarilla? ¿Por qué cree que Dionisio Amarilla hoy está fuera del Senado? Quiero nomás traer a colación, Víctor, para que la audiencia entienda que por esa Cámara de Representantes han pasado inclusive mentes iluminadas, pero que sus ofertas electorales no las traducen posteriormente en hechos políticos resaltantes, concretos y por sobre todas las cosas que terminan generando puntos de inflexión respecto a lo que hoy se está dando con lo que se da a partir de su política. Yo traigo a colación el caso del tope de los aranceles en las universidades públicas, que hizo que otro sector de la sociedad monte en cólera. Mi partido ha tenido la dicha de que un rector de una universidad pública llegó a instancia de diputados, siendo rector y a la par fungiendo de diputado. La audiencia tiene que saber que ese rector jamás se preocupó en escribir, en burilar, en estructurar, en diseñar un proyecto de ley para que los padres que provienen de actividades económicas que no generan pingo de ganancias, es decir, que viven el día a día medio de manera justa, puedan enviar a sus hijos a las universidades públicas. Este legislador, cuando el presidente Cartes aún administraba la República, propuso a la Cámara de Diputados que se establezcan topes al valor de los cursillos. Cursillos que costaban 5 millones de guaraníes pasaron a costar no más de 10 jornales. El valor de 10 jornales hoy es de 800.000, cuando eso era de 650.000 guaraníes. Ese proyecto de ley se aprobó como ley. ¿Cómo explica ese rector de universidad pública que hoy es senador de la Nación que él no haya gestionado, no haya gerenciado, no haya impulsado ese tipo de proyectos de ley? Así también nosotros trabajamos en la línea que si bien tuvo su origen en el Senado, de establecer topes a los intereses que se cobran por las tarjetas de crédito. Ahí sí que ya nos marcaron definitivamente la luz. Y yo creo que el otro gran factor que finalmente articuló y permitió que todos ellos se unan fue aquel diseño que le dimos al presupuesto del año 2019, donde quitábamos 100 millones de dólares que iban a la Agencia Financiera de Desarrollo. La Agencia Financiera de Desarrollo trasladaba eso a los bancos del sector privado, que recibían al 3% de interés anual esa plata y prestaban al 7.5% de piso, 8, 9 y 10% inclusive. O sea, en una sola actividad estaban ganando más del 100%. No hay otra actividad en el mundo que pueda dar un lucro o un margen como el que obtenían estos a través de la Agencia Financiera de Desarrollo, que se nutre a su vez de fondos provenientes de impuestos, de plata que paga el pueblo. Entonces, definitivamente estábamos indicados como enemigos de esa oligarquía, de ese sector que cree que todo tiene valor económico, que se maneja con códigos plutocráticos y finalmente, chisme de comadre mediante, instalaron una campaña a la cual se adhirieron penosamente algunos colegas. En otro programa podemos comentar los antecedentes de esos colegas que se han beneficiado con reformas, con tierras que tenían que ser destinadas a la reforma agraria, como el caso de los Zavala, Cerrati, etcétera, etcétera. Y bueno, el desenlace de eso es que hoy estamos fuera. Sin embargo, hemos accionado ante la Corte Suprema de Justicia, que ojalá se ponga los pantalones largos y resuelva como corresponde en derecho a la acción que hemos planteado. Viendo la decadencia de la política hoy día, con la judicialización de la política y la criminalización de la función pública, ¿cómo
lo ves, Dionisio, a los partidos políticos de oposición y en particular al PLRA, tu partido? Bueno, en primer lugar, los partidos de oposición se manejan a la deriva y muchos de ellos buscan congraciarse con los grupos de poderes fácticos que habíamos hablado al inicio de tu programa. No le veo buen futuro. No le veo buen futuro porque el principal partido de oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico, hoy está penosamente destrozado de mano de su actual conductor partidario. Se repite el viejo esquema donde dos líderes antagónicos a 6 meses de las elecciones empiezan a pelearse públicamente para desentenderse de los reclamos de la dirigencia de base, porque esa pelea que los entretiene, entre comillas, a ellos, hacen de que descuiden el clamor de la dirigencia de base que pide a gritos acceder a espacios de responsabilidad. Rentado o no es una cuestión secundaria, porque los espacios que se van a disputar en el 2020, ¿verdad?, de concejalías e intendentes son cargos rentados, cobros de impuestos locales mediante y transferencias que se reciben en una proporción, en algunos casos significativa, del erario, del tesoro. Pero volviendo a mi partido, yo creo que la gente a gritos pide que ambos den un paso al costado, cuanto menos y cuanto antes, y que de alguna manera apuesten a aquellos que en realidad... Ambos se refieren a los dos movimientos. A los dos movimientos tradicionales que una vez más vuelven a enfrentarse, uno que plantea lo que nosotros habíamos ya avisado muy de antemano, que el partido tiene serias falencias en lo que respecta a la administración de fondos recibidos de la justicia electoral, y el otro sector que vuelve con la misma cantaleta de que son aliados de una fracción del Partido Colorado, que están muy involucrados con la modificación de la Carta Orgánica, pero ninguno de los dos sectores plantean problemas estructurales que se tienen en la República y cómo se tienen que resolver eso. Ninguno. Revisen ustedes los antecedentes de los últimos 2 meses, o los 3 últimos meses después de nuestra salida del Senado. Ninguno de los sectores ha logrado sentar, por ejemplo, a su cuadro, a su cúpula, porque el problema de nuestro partido es problema especialmente de cúpula. Ninguno ha logrado que su cúpula se siente para decir, en materia energética proponemos esto. En materia de presupuesto público creemos que la manera de equilibrar el presupuesto es administrar de manera eficiente la reforma tributaria y a la par intentar corregir la evasión. Ninguno ha hablado en esos términos. La reforma electoral que se planteó, donde la lista desbloqueada y en donde el elector tiene la posibilidad de elegir preferenciales de su agrado, puede derivar en esto, y el partido abraza esta causa y hace una campaña para que eso funcione. Nada de eso ocurre al interior de mi partido. La gente nos manifiesta a nosotros en nuestro recorrido diario de que está hastiada de que se vuelva a repetir la historia de que 2 sectores internos partidarios se revienten entre sí, ¿verdad?, y que una vez más la excusa sea no hay plata, cuando que en realidad se puede hacer política sin recurrir precisamente a lo crematístico. Se puede hacer política, ¿verdad?, sabiendo administrar la esperanza de la gente y por sobre todas las cosas teniendo propuestas concretas de cómo ir sorteando las diferentes situaciones deficitarias en que se encuentra en primer lugar la República y los municipios en particular. Y yendo al partido de gobierno, ¿cómo ves hoy día a Mario Abdo Benítez, presidente de la República del Paraguay? ¿Cómo lo ves? Tuvo una gestión bastante ríspida, bastante agitada, y ojalá honestamente pueda articular la unidad de los sectores de su partido. Vos sabés que yo siempre les recomendaba en el Senado que apuesten al diálogo de manera tal a hacer honor a la responsabilidad que tienen con la República, de ser nada menos que partido gobernante. Porque es de mi generación el presidente de la República. Yo honestamente ansío de que tenga la mejor de las gestiones,
pero para ello tendrá que probablemente prescindir de algunos actores que le plantean solamente la confrontación, el reventarse mutuamente e inclusive desentenderse de amigos que han respondido con él, porque es innegable, por ejemplo, que una Desirée Massi, según se comenta, incide altamente en las decisiones que toma el presidente de la República. Y vos sabés que Desirée no puede jamás contribuir al desarrollo de una república. Una persona que está en pareja con un señor sindicado de haber malversado fondos como se los indica a su marido, jamás puede recomendar acciones positivas en favor de la nación. Y si ella nomás es la asesora del presidente, creo que no tendría la posibilidad de salir airoso de los embates a los que se enfrenta. Por último, Dionisio, ¿por qué crees que hoy estás fuera del Senado? ¿Dionisio Amarilla representa un peligro para quién o para quiénes? En primer lugar, yo creo que mi salida del Senado responde a una tremenda irresponsabilidad de quienes han votado para el despojo de mi investidura. Si la Corte se pusiera los pantalones largos hace rato, mi caso hubiese sido resuelto, por el sí o por el no, pero hubiese sido resuelto. Eso está hoy semi-cajoneado, no se ha siquiera conformado el tribunal para resolver una de las inhibiciones, ¿verdad? Y mi salida responde sencillamente a la molestia que causábamos con nuestra manera de encarar los trabajos. Yo estuve al frente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, una comisión que ha logrado aprobar 2.000 millones de dólares de préstamos en 11 meses de gestión. Habíamos desempolvado proyectos que estaban cajoneados desde el 2017 y que hoy van a permitir, por ejemplo, a la Administración Nacional de Electricidad llevar adelante programas que implicarán mejorar la calidad de distribución de la energía eléctrica. Y voy a volver a citarla a la señora Massi. Ella se consideraba la gurú en materia del manejo presupuestario y con nuestra presencia en el Senado perdió vigencia. Le hemos desnudado en su manejo mediocre del presupuesto público. Varias veces montó en ira, en cólera, porque resolvíamos las cosas como se tiene que resolver, estando en un espacio de responsabilidad como el que estábamos nosotros, con rapidez y con eficiencia. Ellos no pudieron hacer eso. Pero también nuestra salida responde a que los grupos fácticos se sentían incómodos con nuestra manera de trabajar. De nuestra mano se llevó adelante la propuesta de reforma impositiva que empezará a aplicarse desde el 1 de enero. Eso ustedes pueden consultar con la fuente, el Ministerio de Hacienda, en el sentido de cuál fue nuestra contribución para que esa ley de reforma tributaria hoy esté vigente y haya sido promulgada prácticamente en tiempo récord. También al interior del partido, especialmente la conducción partidaria, quedó sorprendida porque en nuestra primera incursión en materia de oferta electoral nacional logramos 11 de las 29 bancas. Por supuesto que eso constituía para ellos un riesgo ultra significativo, porque en la siguiente contienda podíamos ya nosotros articular seguramente un proyecto presidencialista y ese candidato o esa candidata iba a llegar con altísimas probabilidades de salir airoso en la interna, y el manejar el partido, según comentan, y por las denuncias que hace hoy uno de los sectores, deja pingües ganancias para quienes están al frente de la conducción partidaria. Nosotros nunca usamos como elemento aglutinador el poder adquisitivo o el poder del dinero, sino la propuesta que hacíamos para nuestro pueblo. Y bueno, la sumatoria de esas situaciones, pero finalmente, reitero, derivó en que encontraron una situación en donde el chisme de comadre fue más fuerte, que la racionalidad fue más fuerte que lo que establece el marco constitucional, porque no me olvido de las palabras de la senadora Nani Arrúa cuando decía: le perdimos la confianza a Dionisio.
Le perdimos la confianza al senador Dionisio Amarilla y mi cargo no era un cargo de confianza. Yo fui ungido por 100.000 electores dentro de la interna y arrastré para las generales cuanto menos 250.000 votos, porque yo no tengo enemigos en las bases. Yo soy consciente de que en unas elecciones generales muchos amigos de otras nucleaciones políticas me han acompañado abiertamente y me seguirán acompañando. Entonces, vieron con mucha preocupación de que en filas liberales surgía una persona que salió de la academia, que hizo buena tarea en la academia, porque no tengo una sola línea escrita en contra de mi gestión de 14 años administrando el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, que esa persona salida de la academia presentaba proyectos de leyes sólidos, ¿verdad? Y que los defendía con pasión y por sobre todas las cosas profundizando y conociendo con profundidad sus proyectos y que terminaban beneficiando a la gente. Y bueno, dijeron, de este hay que desprenderse, a este hay que quitarlo, porque vino a revolucionar la Cámara y nosotros no queremos un revolucionario aquí. Nosotros queremos a alguien que diga, sí señor, voy a hacer carrera y en 20 años voy a presentar un proyecto presidencialista. De igual manera, hoy sueltos, estamos trabajando con mucho entusiasmo y creo que en un futuro no muy lejano vamos a encontrarnos de vuelta en la cancha y vamos a ganar más grande en esa ocasión, Víctor. La política tiene sus revanchas. No existen las victorias ni las derrotas permanentes. Todo es temporal. Desearse éxito, apreciado Dionisio. Feliz nuevo año, el 2020. Que te depare lo mejor. Y brindo contigo de manera anticipada por este nuevo año en un capítulo más de Un Trago de Realidad.